distrito de Saña. Aquí estudié yo. Este es la escuela donde comienza la historia educativa y cultural del pueblo. Pasaron los años y con una labor silenciosa, el profesor Arturo Vigil veía que cada año que finalizaba salía una promoción de estudiantes que por falta de recursos económicos de sus padres no podían salir a continuar estudios secundarios en el más cercano colegio secundario, que en esa época era el Colegio Nacional San José de Chiclayo. Como maestro y director del colegio a su cargo, aumentaba su pena y preocupación. Sus alumnos aplicados se quedaban a dedicarse a los quehaceres de la casa o del campo, privándose de su deseo de buscar un porvenir. Su empeño por forjar profesionales lo llevó a hacer gestiones que realizó en el Instituto Agropecuario de Jayanca, logrando becas de estudio que le permitió enviar a los primeros estudiantes que salieron de Saña para convertirse en profesionales como técnicos agropecuarios. Mi nombre es Manuel Alvarado Suárez. Popularmente me llaman Orio, el señor Arturo también me llamaba Orio. Yo soy uno de sus primeros alumnos cuando él llegó a este distrito. Él fue nuestro director y yo soy uno de los primeros en los cuales recibí muchos beneficios de él en su ayuda para ser yo profesional. Yo desciendo de una familia humilde, pero gracias a él aquí trabajó y nos llevó a ser profesionales de la siguiente manera. Nos llevó a un centro educativo, el Instituto Nacional Agropecuario de Jayanca, donde nos consiguió 11 becas para cada uno de los 11 alumnos que salimos aprobados, y él fue nuestro apoderado hasta el término de nuestra educación secundaria. Gracias a él yo soy cesado en educación. Para mí fue como mi segundo padre, porque me dio mucho. También es digno de rescatar el tiempo que él no solamente desempeñó su labor como profesor, sino también fue alcalde del distrito, y gracias a él dimos inicio a la construcción de veredas. Claro que con veredas no con puro cemento, pero utilizó la piedra caliza, ¿no? Y con eso le dio vida a este pueblo que hoy, gracias desde ahí, comenzó a reflotar nuestro pueblo, en tanto a su limpieza, su belleza. Como pueden ver ustedes, el pueblo hoy día es digno de rescatar. Gracias. Arturo Vigil Chávez fue un hombre que más que director fue una persona casi dedicada a buscar la esencia, a buscar el problema de los alumnos de Saña de ese entonces. De tal manera que Arturo Vigil Chávez no fue solamente el director, era el hombre que si el alumno tenía algún problema, él lo visitaba a sus papás, visitaba a sus madres, a sus padres, y veía de dónde venía el problema, por qué el niño no rendía, por qué era de repente ocioso, por qué era malcriado. Le gustaba buscar el matiz, el fondo del problema. Así era Arturo Vigil Chávez. La señora Teresa era el complemento de esa pareja que fue prácticamente el ejemplo de las parejas para vivir en sociedad acá en el pueblo de Saña, que también era una excelente educadora, la señora Teresa. El señor Arturo Vigil Chávez era un tipo que además era osado, y le digo que era osado, que era valiente, porque en el año 1957 se atrevió por primera vez a llevar a una excursión de 50 alumnos que acabábamos primaria a recorrer la sierra. Hemos estado en Cajamarca, hemos estado en Bambamarca, en Hualgayot, en Chota. Hicimos el recorrido con 50 alumnos que en ese tiempo nosotros teníamos 13 años. Y que hizo tanto por sacar la licencia de las madres, que muchas madres no querían que sus hijos se vayan. Además, en ese tiempo era pues terror que irse a la sierra, y fue maravillosa. Yo recuerdo mucho
Y conocí la sierra precisamente por Arturo Vigil, que nos llevó en una célebre excursión en el año 1957. Además, Arturo Vigil se preocupaba, en ese tiempo la gente que no tenía dinero no podía estudiar secundaria, porque para estudiar secundaria había que irse a Chiclayo, de tal manera que el poblador que no tenía lo suficiente economía para mandar a su hijo a Chiclayo, su hijo se quedaba sin educación secundaria. Entonces Arturo Vigil se preocupó por sacarles beca y mandarlos al agropecuario de Jayanca en ese tiempo para que estudien media técnica, que se le llamaba. Entonces de aquí alumnos salieron como cerca de 20, 25 alumnos que han estudiado en el Colegio Agropecuario de Jayanca. Arturo Vigil se preocupaba de que el alumno no podía estudiar si no tenía una buena alimentación. Y siempre se iban 100 alumnos a tomar desayuno. Ahí en donde la señora Dalila Sánchez de González, nosotros tomábamos desayuno todos los días y después de tomar desayuno veníamos a la escuela. Entonces todas esas cosas que ha tenido Arturo Vigil en Saña, lo ha hecho tan grande de que cuando el señor Arturo Vigil salió con resolución para irse a Chiclayo, los moradores de Saña hicieron un memorial para el Ministerio de Educación, diciendo que Arturo Vigil Chávez no se debería de mover del pueblo de Saña. Yo tengo ese memorial, sé cuántas personas firmaron, cuántas personas honorables firmaron y lo elevaron al Ministerio de Educación, pero ya la resolución de Arturo Vigil Chávez estaba dada y Arturo Vigil Chávez nos dejó después de haber permanecido en Saña 10 largos años de su vida. Posteriormente, su feliz idea de conseguir un colegio de nivel secundario para Saña, fomentando de esta manera la educación y ayudar a las futuras generaciones de estudiantes, así como el despegue cultural del distrito, se materializó en las gestiones que inició para motivar a los pobladores y autoridades de Saña, Cayaltí y la otra banda para apoyarlo con firmas y posteriormente hacer las gestiones en las cámaras de diputados y senadores de la República. Contó con el valioso apoyo del señor Carlos Ortega Carrasco, diputado por el departamento de Lambayeque. Posteriormente se creó el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo de Saña, que fue el impulso cultural para el desarrollo de este distrito. Recuerdo por la década del 50, finales del 50, pues que mi papá hacía muchos comentarios con respecto a la gran capacidad que tenían los alumnos, sus alumnos, de la escuela primaria 231 de varones, que terminaban, muchos niños terminaban su primaria muy inteligentes y a veces no tenían la posibilidad de continuar sus estudios secundarios. Y en una oportunidad con su gran amigo, el señor segundo Chong, ¿no? Chong Leiva, alcalde de Saña, estaban juntos y comentaron, y como siempre él lo manifestaba esta situación, se encontraron con un alumno que pasaba en su burro con tercios de leña y otras cosas, y le preguntó que si estaba estudiando. Él había terminado el año anterior su primaria y era un excelente alumno, inteligentísimo, y le dijo que no, porque sus posibilidades no le permitían a sus padres enviarlo a Chiclayo a estudiar. Entonces comenzaron a recolectar firmas a través del pueblo para hacer memorial y presentarlas a las autoridades superiores, y después gestiones que hizo mi padre, don Segundo, en Lima, y gestiones y más gestiones durante años lograron pues que se concretice ese anhelo de que Saña tenga un colegio secundario. Eso ocurrió en 1961. Es un año muy importante porque justamente ese año que conocí al profesor Vigil, él estaba en todos los afanes y trajines para conseguir, por intermedio de su amigo el diputado Ortega Carrasco, la creación del Colegio de Santo Toribio de Mogrovejo de Saña. Él había tenido la experiencia que lo apenaba de ver cómo sus alumnos más brillantes de educación primaria en Saña, en el colegio que él dirigía, luego de concluida la primaria, no tenían mayores posibilidades de estudio,
porque no habiendo colegio de secundaria en Saña tenían que venir a estudiar a Chiclayo y eso no estaba al alcance de todas las familias. Era natural pues que al profesor Vigil le preocupara esa situación porque él se encariñaba mucho con sus alumnos y viendo que había muchachos destacados, le apenaba que no prosiguieran sus estudios. De manera que cuando yo lo conocí, el profesor Arturo Vigil, era precisamente en esa época de sus mayores desvelos, afanes, trajines, viajando a Lima, entrevistándose con Ortega Carrasco para conseguir la creación del colegio de Saña, que sabía yo de los desvelos, de los trajines, de los viajes que don Arturo realizaba para conseguir su sueño de que Saña tuviera un colegio nacional. Era un maestro en el cabal sentido de la palabra. Como amigo, excelente, servicial. Un rasgo que se podía apreciar en él era que se identificaba con sus alumnos. Su preocupación siempre estaba proyectada hacia los jóvenes, hacia los niños, preguntando por dónde estaban, qué estudiaban, qué labor realizaban, etc. Tenía un efecto contagioso en los que trabajaban con él. Se contagiaban de esa mística educativa que perfiló siempre el carácter, la manera de ser de don Arturo Vigil. Bueno, decir que me ha alegrado mucho la noticia de que se le va a hacer un reconocimiento a su memoria en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo. Una decisión excelente, porque lamentablemente no tenemos todavía una historia cultural de Chiclayo. Yo estoy preparando, pero es un trabajo que no sé si la vida me alcance para terminarlo. Y ahí hay que hacer justicia a los educadores. Generalmente cuando se habla de grandes educadores, se habla de los grandes educadores de comienzo de siglo. Entonces se habla de Sara Bullón, de Elvira García, de grandes educadoras que tuvimos en los inicios del siglo XX. Pero a mediados del siglo XX, en esas últimas décadas, yo creo que la figura más brillante en educación primaria fue don Arturo Vigil. Y eso debe hacerse justicia. Y me parece que al colegio que surgió por iniciativa suya, le corresponde pues poner en vigencia el reconocimiento al profesor Arturo Vigil. Dime de dónde vienes, que son las 5. Vengo de oír la misa de San Francisco. Dime de dónde vienes, que son las 5. Vengo de oír la misa de San Francisco. Al hondero le da, al hondero le da, al hondero le da, al hondero le da Saña, al hondero le da, al hondero le da, al hondero le da, al hondero le da Saña, al hondero le da. Nosotros en la institución educativa Santo Toribio de Mogrovejo, al tener esta moderna infraestructura, nos dimos cuenta que había necesidad de colocar algunos nombres representativos de personalidades que en algún momento hicieron gestión para hacer posible la creación de esta institución educativa. Tal es así que, por ejemplo, tenemos en este caso el auditorio, que aún todavía no le habíamos considerado un nombre. Sin embargo, partió de la idea de algunos colegas que fuera el nombre del señor Arturo Vigil Chávez, quien se le reconoce el arduo trabajo, gestión que realizó en su momento como autoridad en el distrito de Saña. En él surgió una gran idea, la creación de esta institución. Por tal motivo, entonces, nosotros tuvimos presente en hacer un reconocimiento al señor Arturo Vigil y que decidir porque llevara el nombre del auditorio de nuestra institución educativa, Arturo Vigil Chávez. Mi nombre es Laura Cosio Aguilar. Creo que la comunidad de Saña se siente agradecida porque Dios no solamente mandó a Santo Toribio de Mogrovejo,
sino también nos mandó a uno de los grandes cultos, como es el caso del señor Arturo Vigil Chávez, un hombre que se destacó, trabajó y se sacrificó para que nuestra ciudad de Saña pueda tener un centro educativo secundario. Hasta el día de hoy seguiremos nosotros agradeciéndole por todas aquellas obras que realizó en nuestra comunidad. La que le habla, en el año 1990, lo buscó con el objetivo de que esa promoción que salía en ese entonces lleve su nombre, por lo cual la promoción 1990 lleva el nombre de Arturo Vigil Chávez en agradecimiento a uno de los grandes hombres que se preocuparon porque este pueblo de Saña cuente con un centro educativo secundario considerado como alma mater de todo el Valle de Saña. Mi nombre es Daniel Percy Aguilar Amado. Soy miembro e integrante de la Junta Directiva de la promoción 1990 del Colegio Santo Toribio de Mogrovejo del distrito de Saña, la cual lleva por nombre Arturo Vigil Chávez, uno de los grandes fundadores y muy recordados en nuestro distrito de Saña por su carisma, por su solidaridad y por su emprendimiento. Le agradecemos eternamente, no solamente los que somos parte de la promoción, sino todos los moradores del distrito de Saña, porque es una persona que ha dejado mucho conocimiento y mucho saber en nuestro distrito. En este caso ha sido uno de los forjadores de la educación en nuestro distrito, por la cual emprendió y en la actualidad está sobresaliendo en cuanto a educación. Nuestra promoción fue un promedio de 90 integrantes. Fue una fiesta de promoción inolvidable por el mensaje que dejó el señor Arturo Vigil Chávez a la juventud. Nos dijo que con el esfuerzo se gana la gloria. 10 años de la vida del profesor Arturo Vigil Chávez en el distrito de Saña, 1951-1961, han dejado una huella imborrable por su visión de futuro para sacar adelante a los jóvenes de Saña y de los pueblos aledaños. Tenemos también que agradecerle que haya sugerido el nombre al Colegio de Santo Toribio de Mogrovejo, patrón de Saña, y dejarlo bajo su protección.